A esa hora ya nos acompaña Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, para hablar sobre los efectos que causa en el sector agrícola la guerra entre Rusia y Ucrania. Buenas tardes, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante saber cómo ha afectado al sector agrícola, en especial al floricultor, el tema que afecta pues justamente y que es evidente, esta guerra entre Ucrania y Rusia. Buenas tardes, bienvenido. Diana, buenas tardes, gracias por la invitación. Evidentemente el problema es de la agricultura y algunos otros sectores. Principalmente me voy a enfocar en los dos hechos más importantes, ¿no? El primero, el que obviamente Flores, Banano y Camarón pues, tienen como destino, un destino muy importante, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, y obviamente esas exportaciones están absolutamente o prácticamente detenidas, ¿sí? Por otro lado, en el caso de la floricultura, por ejemplo, todas las exportaciones del mes de enero, es decir, esto es San Valentín, todo lo que es el Día de la Mujer, que sí se llegó a exportar, es deuda, ¿no? Es decir, es mercancía que está despachada y que obviamente no tiene pago por ahora. Y esperemos que esto no sea de largo plazo, sino que sea de mediano plazo. Y aparte de eso, pues a la agricultura tienes el otro problema de que Rusia y Ucrania son grandes proveedores o eran grandes proveedores de varios insumos agrícolas, entre los cuales están, por ejemplo, nitrato de calcio, ácido nítrico, balanceado, por ejemplo, para el camarón y todo esto. Estamos hablando de que casi el 15% de la proveeduría mundial de agroquímicos proviene de Rusia y Ucrania. Entonces, obviamente, esto es un tema que le va a afectar no solamente a los sectores, a los tres sectores de exportación que mencioné, sino en sí a la agricultura. Ya estamos evidenciando en estos días un incremento del 60-70% en los precios de estos insumos y obviamente esto va a seguir agravándose porque obviamente la demanda del mundo sigue siendo la misma, la oferta no. ¿Cuánto ustedes han perdido? ¿Cuánto han calculado justamente en pérdidas durante estos meses? A ver, veníamos muy bien, es decir, tuvimos un año 2021 con récord de ventas, ¿sí? Una recuperación importante y esto dado que tanto Estados Unidos como Europa venían en una recuperación muy importante. No era el caso de Rusia, el caso de Rusia pues desde el año 2014 venía muy decaído, ¿no? Estamos hablando de que en el año 2014, cuando hubo las sanciones por la invasión a Crimea, ya Rusia tenía un incremento al consumo de casi el 4%. Y el efecto de esto es que obviamente los consumos bajaron, una devaluación de casi el 100% en el rubro, y de ahí en adelante, en lugar de enviar el 30% de la producción, pues llegamos a enviar el 14%. Con esto, ahora estoy casi seguro, porque Rusia venía con un decremento al consumo del 3%, estamos muy seguros de que si es que el conflicto se terminaría el día de hoy, de todas maneras la recuperación de ese mercado pues no se va a dar. Es evidente que el problema actual para la floricultura específicamente, estamos hablando de una caída de $120 millones para este año, que es muy fuerte, ¿sí? Y que no necesariamente, o más bien dicho, es imposible de colocar ese producto en otros destinos. Estamos hablando de dos productos distintos. Justamente sobre ello quería preguntarle, ¿hay mercados que puedan absorber las flores que ustedes han dejado de enviar a Rusia, ese porcentaje, para que de alguna manera ustedes no sientan esa pérdida? No, en la práctica no. Esto es lo mismo que pasó en el 2014, y por eso me refería justamente al 2014, porque no queremos cometer el mismo error. En ese entonces el gobierno no puso intervención alguna, ¿sí? No tuvo nada que ver en el tema y obviamente la desesperación de las fincas, porque obviamente hay que pagar sueldos al final del mes, hay que pagar insumos, la desesperación los llevó justamente a vender a precios muy bajos a los otros mercados. Como consecuencia de ello, básicamente hubo una baja total del precio de la flor por un lado, pero acto seguido, estoy hablando de un mes, 2 meses después, el mercado mismo rechazó ese producto, ¿no? Es decir, el resultado terminó siendo el mismo para los productores de ese tipo de producto, pero con una consecuencia mayor ya a toda la floricultura. Esto lo que debemos evitar en esta ocasión porque obviamente, uno, tenemos que aprender del pasado, ¿sí? Y dos,
tenemos que darle el espacio para esas fincas que puedan tomar sus decisiones de coyuntura, porque obviamente van a tener que tomar decisiones de coyuntura de aquí en adelante, ¿sí? Pero ya no basados en desesperación, sino con un poquito más de holgura, un poquito más de cabeza fría dentro de las circunstancias que se puedan. Importante lo que usted menciona es prepararse para el futuro y justamente tomar la experiencia del pasado. ¿Cómo están haciendo ustedes negociaciones? Se viene pues mayo, ya mes y medio. ¿Cómo ustedes, o 2 meses, cómo van a hacer ustedes, por ejemplo, para la exportación de flores para el mes de mayo, el Día de la Madre? ¿Han hecho negociaciones para ver qué cantidad pueden exportar y qué no? Es una gran preocupación el Día de la Mujer, el Día de la Madre. Eso empieza más o menos entre el 16, 17 de abril y va hasta el 3 de mayo, el proceso de exportación. Y obviamente queremos llegar a ese punto sin esta presión de sobreoferta de flor, ¿sí? Porque eso es muy grave. Para esto nosotros hemos propuesto 3 líneas muy macro de acción, unas que tienen que ver con el gobierno, otras que tienen que ver con apoyo del gobierno y otras que son enteramente nuestras. La primera, que es prioritario, ¿sí?, es poder acceder a créditos emergentes. No dádivas, no regalos, sino créditos emergentes, es decir, algo que se pueda repagar. ¿Por qué es importante el crédito emergente? Porque básicamente un crédito emergente no demanda tanta exigencia, ¿sí?, de papeleos y trámites y cosas, porque se necesita esto rápido, pero ahí viene justamente la acción del gobierno, que es importante. 1, el apoyo en estos créditos, y 2, la acción de política pública. Ahora estamos viendo que el Ministerio de Comercio está acelerando los procesos de acuerdos comerciales con aquellos destinos con los cuales nosotros ya le vendemos productos. Te estoy hablando del caso de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, Corea del Sur y China. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil en general tener ese acceso y tratar de desplazar a nuestros competidores en esos mercados. Esto sabemos que no va a tomar 2 semanas, esto va a tomar algunos meses, pero el simple hecho de que tengamos al legislativo y al ejecutivo en la misma línea de trabajo política le da justamente a la banca pública y a la banca privada un buen mensaje de lo que se necesita hacer y las oportunidades que sí están presentes y válidas, obviamente, en un futuro mediano. Es importante. Y la tercera acción ya es privada, que es lo que estamos armando nosotros. Bueno, la tercera acción básicamente se refiere a un fideicomiso que estamos armando para justamente unificar y fortalecer las compras de insumos que son tremendamente necesarios. ¿A cuánto ascienden las cuentas por cobrar con Rusia, por ejemplo? Un valor que ustedes tengan pendiente, considerando que pues se pusieron sanciones en el ámbito financiero, el sistema de pago internacional. Algunos bancos también ya no estarían pues siendo parte pues de las transacciones internacionales que tiene Rusia. ¿Cómo están haciendo ustedes en este sentido? Sí, la detención de pagos es un tema importante. Ahorita estamos con una deuda de más o menos $38 millones por cobrar, que es bastante elevada, sobre todo para las fincas que están altamente concentradas en el mercado ruso, ucraniano y Bielorrusia, ¿no? Esta cifra, obviamente, tenemos que asumir, o por lo menos el planteamiento que nosotros hemos hecho es prepararnos a un no pago de esto, ¿sí? O sea, no recibir el pago, porque ese sería el peor escenario posible. Y obviamente esperar que el mejor de los escenarios se dé. Estamos inclusive ahorita generando un montón una cantidad impresionante de información a las fincas y a los clientes de esas fincas para, por ejemplo, realizar pagos a través de criptomoneda, ¿sí?, que todavía están vigentes y son válidas, ¿no es cierto?, legalmente hablando, pero que obviamente de aquí a futuro va a ser mucho más complejo. Probablemente las criptomonedas también entren en un modelo similar a la de los bancos, es decir, no generar pagos a través de Rusia. Y por otro lado, claro, está la logística, que es la que está cambiando ahorita dramáticamente también. ¿Y qué han pensado hacer para, de alguna manera, evitar que esta guerra pues impacte tan drásticamente al sector agrícola? Entre el gremio de ustedes, ¿qué han pensado hacer? ¿Buscar otros campos o otros países que les permita pues también recibir flores de nuestro país y en todo el ámbito agrícola, ¿no? Cuando uno hace un análisis básicamente del consumidor, ¿qué nos preocupa a nosotros? Por ahora el consumo en el resto de países está estable, sí, hay una sobreoferta ahorita, obviamente, que eso lo preveíamos, pero
tenemos que estar muy atentos a que si el consumidor entra en una economía de guerra, pues va a dejar de comprar productos suntuarios como las flores, va a bajar el gasto a lo mínimo indispensable, lo cual obviamente va a cambiar absolutamente todo. Probablemente ya no tengamos ni siquiera una sobredemanda de productos de insumos, pero estos son escenarios. Es decir, ahorita tenemos que trabajar con el escenario real que tenemos y sí prepararnos para el peor de todos. Yo te digo y me atrevo a decirte, sí vamos a tener lastimosamente la consecuencia de una reducción de ofertas, es decir, reducir la capacidad de producción del Ecuador en flores. No hay una salida así muy clara respecto a que la cantidad de oferta que producimos ahora vaya a poderse colocar en un mercado, así se transforme en el producto adecuado. Pero lo difícil de esto va a ser prever o tal vez medir adecuadamente lo que el consumidor va a hacer de aquí en adelante. Alejandro, rápidamente para cerrar, 2 preguntas. ¿Han tenido acercamiento ustedes con el gobierno para de alguna manera tener menor afectación y un apoyo pues del gobierno nacional? Y la última, el día de ayer, pues hoy en la madrugada se otorgaron amnistías a aquellas personas que causaron las revueltas en la capital en el 2019, en el que también ustedes se vieron afectados. ¿Qué opina de esto? Las 2 respuestas para poder finalizar este espacio por honor al tiempo. Sí, en el primer caso sí, venimos conversando con el gobierno desde los anuncios de una posible invasión, o sea, ya vamos casi 2 meses conversando de esto, y evidentemente estamos, yo creo que a punto de conseguir una estrategia bien planteada, ¿sí? Se nos adelantó un poco la invasión, digamos, en ese aspecto, pero sí hemos venido conversando. Sobre lo segundo, pues la verdad, yo creo que la Asamblea Nacional debería dedicarse a enfocarse en las cosas que realmente son válidas para el momento, válidas para el futuro, ¿sí? La afectación de las revueltas de octubre de 2019 fueron muy fuertes, al sector le costó como $40 millones entre producto y daños a propiedad privada, etcétera. Sí, es una pena básicamente que la Asamblea siga enfocada en cosas que no tienen nada que ver con las cosas importantes del país, ¿no? Es decir, el proceso judicial es un proceso judicial que tiene que seguir su camino, ¿sí? Hoy en día estamos con problemas muy serios. Alguien me preguntó ayer qué vamos a hacer con tanta flor en el Valentín. Bueno, en el Día de la Madre probablemente lo que no se exporte le vayamos a poner en la puerta de la Asamblea Nacional para que se den cuenta de la magnitud del problema que tenemos los ecuatorianos frente a este conflicto. Muchísimas gracias, Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, por haber dialogado con nosotros un poco sobre la afectación también que la guerra pues da a este sector y que realmente está afectando. Esperamos que pueda existir un panorama mejor y la situación que enfrentamos hoy en día pues en cuanto a esta guerra pues termine de manera pacífica ya con las negociaciones que se están dando. Esperamos un buen resultado de ello. Nuevamente, Alejandro, gracias por haber compartido en este espacio. Una buena tarde, gracias. A usted.